Y ahora sí, en la charla de hoy tocaremos el tema del FCEI, un instrumento público para el Fondo de Venture Capital. Y en este tema lo abordará nuestra invitada de hoy, Amy Yamamura, gerenta de Desarrollo e Innovación de Cofide, una real experta en el tema. Así que por favor le damos la bienvenida a Amy. Hola, buenos días Amy, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por estar aquí. Yo estoy muy bien y estoy sobre todo aquí ansioso por informarme un poco más y estoy seguro que todos los emprendedores que nos están viendo de todos lados del Perú están también súper interesados en ver lo que nos tienes que explicar hoy día. Claro que sí. Si te parece, podemos comenzar entonces con la presentación. Sí, sí, mientras están proyectando, ahorita creo que nos están ayudando con la proyección, eh, contarles a las personas que están justo escribiéndonos de todos lados del Perú que para que tengan su constancia de participación del evento, por favor no se olviden registrarse en el link del evento cada día. Son 2 constancias, son 2 links, son 2 veces que hay que llenarlo. Por favor no se olviden porque si llenan solo uno les va a llegar la constancia de un día, no de ambos días. Y si ustedes quieren la de los dos, pues llenen los dos. Ahorita mismo lo vamos a poner en la caja de comentarios y creo que todavía no está la proyección. Cuéntame un poco más, Amy, antes de empezar, de qué se trata esto del Venture Capital. Cuéntanos un poquito. Sí, a ver, si me permiten, me dicen por favor si pueden ver mi pantalla o aún no. Sí, sí, creo que ahí está, me parece. Sí, ya lo estoy Perfecto. viendo. Excelente. Entonces, si estás de acuerdo, podemos empezar con la presentación Por y supuesto, contarles. Amy, aquí tú eres la maestra, la que nos va a enseñar, así que aquí tú misma eres, tú nos mandas. Excelente. Entonces, para contarles a las personas que nos acompañan hoy, qué cosa es el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, ¿no? Y es básicamente el primer instrumento público para fondos de venture capital o capital emprendedor. Quisiera empezar hoy la presentación comentándoles sobre el contexto de la innovación y competitividad en nuestro país. A ver, según el Fondo Económico Mundial, fortalecer la competitividad es un elemento clave para promover un crecimiento económico sostenible y es la manera más efectiva de reducir los indicadores de pobreza y mejorar la vida de las personas. En este caso, el Fondo Económico Mundial elabora un índice, que es el Índice Global de Competitividad, y actualmente, para que todos estemos al tanto, Perú se encuentra en el puesto 65 de 141 países que son analizados. Amy, un Y favorcito, discúlpame que te corte, me están sí, comentando si hay una pequeña barrita que no deja ver toda la diapositiva, si es que podemos ocultarla, claro que me, sí, ahí la me lo pueden ver comentan en el mejor. chat. Sí, perfecto, perfecto, Amy, por favor, continúa. Excelente. Entonces, como les comentaba, el Foro Económico Mundial ha construido este índice global de competitividad y en el cual desde el año 2014 Perú ha venido descendiendo posiciones en el ranking respecto del año previo. Y esto lo que ha hecho es colocar al Perú en la posición número 6 entre los países latinoamericanos, por debajo de otros como Chile, México, Uruguay, Colombia y Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntajes que hemos tenido en el marco de este índice respecto de nuestro ecosistema de innovación? Que creo que es muy importante que todas las personas que nos acompañan puedan estar al tanto, ¿no? En términos de capacidad de innovación, el Perú ha obtenido 33 de los 100 puntos posibles. Y con esto nos estamos colocando actualmente en el puesto 90 a nivel global, como les comenté, de los 141 países analizados. En términos de la adopción de ideas disruptivas, hemos obtenido 39 de 100 puntos y nos colocamos en el puesto 107. Y en lo que se refiere al crecimiento de compañías innovadoras, nos encontramos en el puesto 102 habiendo obtenido 44 puntos. Entonces, el resultado de este análisis, lo que nos lleva a ver es que el Perú se encuentra en el tercio inferior
de los países analizados en términos de la capacidad de innovación, del desarrollo de ideas disruptivas y en lo que se refiere a la creación de compañías innovadoras. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos contribuir a justamente fortalecer e incentivar el nivel de competitividad entre nuestros emprendedores? Y aquí me quiero centrar en lo que son los emprendimientos dinámicos y de alto impacto, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como startups. Estos son considerados un motor importante en el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque es por su propuesta de valor y la capacidad de poder generar empleo y promover la competitividad del país. Y esto se basa en ideas innovadoras para poder crear oportunidades de negocio que justamente estén orientadas a capitalizar las brechas que ya existen en temas económicos y sociales. Entonces, este tipo de emprendimientos dinámicos y de alto impacto permiten cerrar las brechas de desarrollo económico y territorial porque facilitan el desarrollo industrial y aportan capacidades complementarias. También un emprendimiento dinámico puede generar nuevas oportunidades y modelos de negocio. ¿Por qué? Porque requiere principalmente una propuesta de valor basada en la innovación. Y esta solución lo que permite es que dentro del sector en el que se desarrolla este emprendimiento, se puede adquirir una capacidad de producir bienes y servicios en mejores condiciones relativas en comparación a la situación anterior en la que podía encontrarse el emprendimiento o la empresa, es decir, mejorar su nivel de productividad y también su nivel de competitividad en comparación con otras empresas en otros países a nivel mundial. Y la evidencia empírica lo que nos muestra a nivel de Latinoamérica es que invertir en innovación es relevante, entre otras por estas razones. Primero, las ventas anuales se incrementan en un aproximado de 13%. Además, las empresas innovadoras incrementan el 50% de su productividad laboral versus empresas que no invierten en innovación. Asimismo, hay una mayor probabilidad de éxito de que justamente esta innovación pueda hacer exitosos en el mercado a los productos y servicios que se desarrollen. Aquí les traigo algunos ejemplos de startups peruanas en sectores como educación, alimentación, logística, salud, finanzas y comercio, ¿no? Quizás entre las personas que nos están escuchando y que tengan unas ganas de emprender, puedan ver en estas startups el ejemplo y cómo es que se han venido desarrollando y el éxito que vienen logrando en mercados tanto locales como internacionales. Y quiero resaltar a la startup Creana, que es una plataforma de educación virtual en la industria creativa, ¿no? Y lo que busca Creana es cerrar las brechas de acceso a la educación técnica y la mejora de la calidad de la educación. Y hace tan solo unas semanas, Creana ha logrado recaudar 70 millones de dólares en una ronda de Serie B, y esta ronda representa el financiamiento de Serie B más grande en América Latina para una empresa de tecnología educativa, ¿no? Y además, en el caso de Creana, así como de otros emprendimientos innovadores, como son el caso de Chasqui y de Freshmart, estas han logrado generar más de 100 empleos cada una, según la PECAP, que es la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor. Entonces creo que es bien, bien interesante poder ver esos ejemplos de startups que ya vienen teniendo un relativo éxito, en realidad, tanto como les comento en el mercado local como en el mercado internacional, y cómo el ejemplo de Creana nos motiva a seguir apoyando este tipo de emprendimientos. Otros sectores en los que también vemos mucho potencial, ¿no? Son aquellos en los que el Perú tiene ventajas competitivas, como son el sector pesca y minería, y sobre todo aquellos que tienen también un potencial de desarrollo y un potencial de generar un impacto bastante positivo en términos económicos y sociales en nuestro país, ¿no? Como son el sector turismo, el de microfinanzas, el de superalimentos y el de biodiversidad. Entonces, ahora que ya les he podido contar un poco sobre el contexto del nivel de innovación y de competitividad en nuestro país, quisiera entrar
a la pregunta de por qué vemos que actualmente existe una gran oportunidad en el Perú de invertir en venture capital o en capital emprendedor. A ver, lo que estamos viendo actualmente en nuestro ecosistema emprendedor peruano y en general el ecosistema de innovación es que muchos actores vienen desarrollándose y vienen dándole un mayor dinamismo al ecosistema emprendedor, ¿no? Como es el caso de actores como centros de innovación, compañías de tecnología, empresas consultoras, incubadoras, aceleradoras, instituciones corporativas que vienen apostando por la inversión y el apoyo a los emprendedores dentro de este ecosistema de innovación. Solo para resaltar, quisiera centrarme también en cómo ha ido desarrollándose el nivel de inversión en capital emprendedor en nuestro país durante los últimos años, ¿no? Y desde el año 2016 vemos que la inversión en startups peruanas se ha venido duplicando anualmente y ha llegado en el 2020 a un monto total de inversión de 46 millones de dólares. Sin embargo, de este monto total, hemos podido apreciar que únicamente el 25% de estas inversiones proviene de fuente peruana, ¿no? Y lo que también aún persiste en nuestra economía es una brecha de inversión que ha sido calculada también por la PECAP de 145 millones hasta el 2022. Y entonces, si consideramos un ratio desarrollado por el BitLab respecto de que por cada dólar invertido en capital emprendedor se pueden llegar a generar hasta 6.5 dólares en actividad económica, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en la región de Latinoamérica durante los últimos años, vemos que esta brecha de 145 millones de dólares de inversión en capital emprendedor podría estar generando una pérdida de actividad económica en nuestro país de 1.000 millones de dólares, ¿no? Por eso la importancia y la oportunidad de promover este tipo de inversión en nuestro país. Entonces, para que nos demos una idea, ¿no? de cantidades y de cómo el Perú está ubicado dentro del ecosistema de emprendimiento, tanto en la región y de América en general, quería mostrarles comparativamente en el año 2020 cómo estos 46 millones de dólares, cuánto han representado como monto de inversión en Latinoamérica, ¿no? En el año 2020 en Latinoamérica se invirtió un total de 4.100 millones de dólares. Es decir, en el Perú la inversión total representó únicamente el 1.12% de inversión en la región, ¿no? Y si tomamos en cuenta el monto de inversión total en Estados Unidos, que fue de 140.200 millones de dólares en capital emprendedor en el año 2020, vemos que el total invertido en Perú únicamente fue el 0.03%. Entonces creo que esto ejemplifica bastante bien cuál es el potencial que aún tiene nuestro país para seguir promoviendo este tipo de inversión, tanto de fuentes peruanas como de fuentes extranjeras, para que los emprendedores, ¿no? Y estas startups puedan efectivamente ser receptoras de este capital emprendedor que ya existe y cuyos montos cada vez se incrementan más a nivel mundial. En el gráfico de la izquierda les quiero mostrar justamente cómo ha sido esta evolución, como les comentaba, desde el 2016, en el que teníamos un total de inversión de 6 millones de dólares, y este año, ya también según datos de la PECAP, hemos llegado a superar los 100 millones de dólares de inversión. Entonces, esta es una noticia bastante importante para nuestro país, saber que a pesar de la pandemia hemos tenido un mercado y un ecosistema de innovación que viene siendo muy atractivo para las inversiones tanto locales como extranjeras, pero tenemos también, lógicamente, la responsabilidad de seguir promoviendo la industria y seguir atrayendo capital hacia nuestras startups. Y en ese sentido, en el lado derecho de los gráficos, quiero mostrarles cómo es que ha cambiado esta composición
de las fuentes de inversión de capital emprendedor en nuestro país. Entonces, mientras que en el 2018, de los 9.1 millones que se invirtieron, el 72% provino de inversionistas ángeles, ¿no? Y otro 28% de fondos de inversión de capital emprendedor. Pero ya hacia el año pasado, esta composición se ha modificado, ¿no? Si ven, los fondos de inversión pasaron a representar 78%, el monto invertido por los inversionistas ángeles se redujo un 10% y aparecieron los inversionistas corporativos con un 11% y también los family offices, ¿no? Que son estas familias con altos recursos económicos que diversifican, ¿no?, sus inversiones y justamente uno de estos activos en los que están invirtiendo actualmente es también el capital emprendedor. Y los sectores con mayor inversión durante el año pasado fueron EdTech, que atrajo el 40% de la inversión, e-commerce con un 27%, las fintechs, la inversión en fintechs representó el 18%, y el HR Tech, que es la de recursos humanos, 7%, ¿no? Y otros sectores representaron el 9% del total invertido el año pasado. Entonces, con todo esto, lo importante también, además, lógicamente, de la atracción de inversión de capital emprendedor, es qué impactos se pueden generar, ¿no?, invirtiendo en las startups. Primero, que es muy importante en el plano económico, como lo comenté, en base a cálculos del BitLab, por cada dólar invertido en capital emprendedor se pueden llegar a generar hasta 6.5 dólares en actividad económica a través del pago de salarios, el pago a proveedores y de impuestos, ¿no? Otro impacto interesante es que las empresas respaldadas por inversión de capital emprendedor lograron duplicar el número de empleados en los primeros 4 años de existencia y de operaciones. Lo tercero es que la tasa de crecimiento de los ingresos de las empresas que tienen ese tipo de inversión de capital emprendedor tienen una tasa de crecimiento superior a la media de la economía nacional. Y lo último, que es bastante relevante también en una economía como la peruana, es que el financiamiento de capital emprendedor incentiva a que las empresas se formalicen, ¿no?, y adopten sistemas formales de operación. Entonces, la pregunta, ¿no?, ya luego de haber visto el contexto actual de innovación, de competitividad en nuestro país, y ver también entonces por qué resulta tan relevante invertir en capital emprendedor, es el cómo, ¿no? Ya sabemos de la brecha que existe, esos 145 millones de dólares que calculó la PECAP. Entonces, creo que el diagnóstico lo tenemos bastante claro. Entonces, ¿qué hacer, no? La pregunta es, ¿cómo ayudar a cerrar esta brecha de inversión en capital emprendedor en nuestro país y seguir promoviendo el ecosistema emprendedor y de innovación? En este caso, lo que se hizo desde el Estado es aprobar dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad del 2019 al 2030, aprobar la creación de un fondo de inversión para atender la brecha de financiamiento de las startups en el Perú, que justamente ya se había identificado. Asimismo, este Plan Nacional de Competitividad y Productividad brindó el marco legal que permitió luego la creación del decreto de urgencia 013-2020, de enero del año pasado, que creó el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores y que se creó con un aporte inicial del Ministerio de la Producción de 20 millones de dólares. Este FCI, según el DU, fue creado a través de un instrumento de un fideicomiso que es administrado por COFIDE. Entonces, lo que busca el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, o conocido ya como el FCI, es complementar los esfuerzos que el Estado ha venido desarrollando desde el año 2012 en lo que es el acceso al financiamiento para este tipo de emprendimientos dinámicos y de alto impacto. Y hasta la fecha, tanto el CONCITEC como ProInnovate han invertido un aproximado de 100 millones de soles en lo que es apoyos a este tipo de emprendimientos.
Desde el punto de vista del Concitec se ha enfocado mucho en lo que es el desarrollo de prototipos tecnológicos que les permita a los emprendedores poder tener lo que se conoce como un producto mínimo viable, ¿no? Y ya esa es una etapa inicial, y en la siguiente, lo que hace ProInnovate es justamente facilitar recursos no reembolsables, ¿no? Como capital semilla para startups, y brindar también apoyo a través de estos recursos no reembolsables a las entidades de soporte, ¿no? Y me refiero aquí a las incubadoras, a las aceleradoras, y también a fondos de capital emprendedor. Entonces, a través de estos concursos, ProInnovate ayuda a que justamente esos desarrollos tecnológicos puedan ser llevados a través de productos y servicios para los consumidores al mercado, ¿no? Y ir probándolos. Sin embargo, ya luego, lo que vemos es que vimos que hacía falta justamente un apoyo que fuera complementario desde el Estado a estos esfuerzos que venían realizando el Concitec y ProInnovate, ¿no? Sobre todo en la etapa de lo que se conoce como la etapa de crecimiento y consolidación de las startups en el mercado, a través de la promoción para el desarrollo de fondos de capital emprendedor en nuestro país. Entonces, la misión que tenemos como COFIDE en la administración del FCI es poder contribuir directamente a la innovación y al emprendimiento dinámico en nuestro país a través de la promoción de las inversiones en startups, las cuales, como hemos visto, pueden generar un impacto muy positivo en el desarrollo económico y social. También tenemos la misión de tener un efecto de demostración en el ecosistema emprendedor nacional y regional, que a su vez impulse y fortalezca que los fondos de capital emprendedor y las startups puedan levantar mayores niveles de capital. Y lo último es ayudar a profesionalizar la gestión de los fondos de capital emprendedor, tanto en Perú como en la región de la Alianza Pacífico, y impulsar también y promover la generación de sinergias entre los países que conforman la Alianza del Pacífico en términos de conocimiento y mejores prácticas para llevar a cabo este tipo de inversiones de capital emprendedor. Y les quiero mostrar cómo se ha estructurado este fondo de capital para emprendimientos innovadores. Entonces, como les conté, el aporte inicial de los 20 millones de dólares ha provenido del Ministerio de la Producción, que es el aportante de este fondo. Estos recursos se encuentran dentro de un fideicomiso que administra COFIDE, y lo que va a hacer este fondo es invertir en fondos de capital emprendedor. Y son estos fondos de capital emprendedor los que a su vez van a invertir en cada una de las startups que tengan dentro de su portafolio. En este caso, el rol de COFIDE es administrar los recursos de estos 20 millones de dólares y también fungir como secretaría técnica, ¿no? Y poder recibir todos los fondos, la información de los fondos que postulan al FCI, y revisar efectivamente que cumplan con los criterios establecidos en el reglamento del Decreto de Urgencia 013/2020, ¿no? Sin embargo, las decisiones de inversión son tomadas únicamente por el Comité de Inversiones, que es un comité que está conformado por 5 miembros independientes con mucha experiencia y una trayectoria muy reconocida a nivel internacional como inversionistas en capital emprendedor. Entonces, ellos son, a través de la información facilitada por COFIDE, quienes finalmente deciden en qué fondos de Venture Capital invierte el FCI, ¿no? Por otro lado, tenemos también al comité de dirección, que está conformado actualmente por 3 instituciones del Estado, que son el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción y el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Tenemos dentro del comité de dirección aún 2 espacios libres para aquellas otras instituciones que eventualmente inviertan recursos también en el FCI. Respecto de la tesis de inversión del fondo, ¿no? Aquí la tesis que tenemos en el FCI es ser el inversionista ancla en fondos de capital emprendedor
para así lograr consolidar una nueva generación de gestores de fondos en la industria local de capital emprendedor. Y aquí, como les comentaba, quisiera centrarme, ¿no? en a qué etapa de desarrollo de las startups nos estamos enfocando a través del FCI, ¿no? Y básicamente es la etapa de crecimiento y consolidación en el mercado, como les comenté hace un momento. Es decir, aquellas startups que estén buscando levantar tickets de inversión de entre 500.000 y 10 millones de dólares en ronda semilla o series A. ¿Por qué? Dentro de esta identificación de la brecha de inversión que realizó la PECAP, justamente esta etapa de crecimiento y consolidación en el mercado era en la que principalmente se identificaba esta brecha de inversión. ¿No? ¿Por qué? Porque en la etapa previa, lo que se conoce como el Valle de la Muerte, en la que recién se comienzan a crear estas startups, las fuentes de financiamiento comúnmente son los familiares, los amigos, o lo que también se conoce en inglés como fools o tontos, que invierten, ¿no? Que apuestan por este nuevo emprendimiento. Por otro lado, como fuente de financiamiento, dentro de esta etapa inicial de las startups se encuentran también, como les comenté, los apoyos públicos, en el caso peruano, a través del Concitec y de Proinnovate, y también, por supuesto, los inversionistas ángeles, ¿no? Entonces, una vez que las startups han logrado superar, como les comentaba, eso de lo que se conoce como la etapa inicial, el Valle de la Muerte, ahí es donde el FCI se centra, ¿no? Y donde la idea es promover que se inviertan cada vez más recursos en este tipo de emprendimientos. ¿Por qué? Porque ya en la etapa última de madurez, ¿no? De ese tipo de emprendimientos, sí existe un mayor acceso al financiamiento de parte de inversionistas institucionales, sobre todo internacionales, debido a los elevados tickets de capital que se requieren, ¿no? Mayores a 10 millones de dólares, y también la banca tradicional está mucho más proclive, tiene mayor disposición a invertir en este tipo de emprendimientos innovadores. Entonces, nuevamente quisiera sí enfatizar que el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores tiene como beneficiarios directos a los fondos de inversión, ¿no? Los fondos de Venture Capital. Y a brindar y fortalecer también, por otro lado, los conocimientos de los gestores de este tipo de fondos. Y como beneficiarios indirectos, ciertamente, a las startups, ¿no? A las startups que van a recibir estos montos de capital de parte de los fondos de fondos de capital emprendedor en los que el FCI invierta, ¿no? Es decir, el FCI no invierte directamente en las startups. Y entre nuestros objetivos principales encontramos, por ejemplo, poder seleccionar fondos de inversión local y regionales, como les comenté, dentro de la Alianza del Pacífico, cuya tesis de inversión aborde la democratización de los servicios de tecnología en sectores económicos con alto potencial de crecimiento e impacto. Cuando hablo de la Alianza del Pacífico, solo para aclarar, me refiero a los países de Perú, Colombia, México y Chile, ¿no? Que integran esta alianza y que desde el punto de vista económico, ¿no? Tiene sentido invertir en estos países porque es debido a la integración financiera que ya existe debido a este acuerdo y que por la naturaleza mismo de este tipo de emprendimientos dinámicos y de alto impacto que necesitan ampliar sus mercados e internacionalizarse, es una forma natural para los emprendimientos peruanos poder extender sus operaciones a estos mercados, ¿no? En Colombia, en México y en Chile. El otro objetivo que tenemos es incrementar el alcance de la política pública de emprendimiento en el Perú e incrementar el capital comprometido por el FCI en inversiones peruanas de entre 1 a 1.5x. Lo tercero es contribuir con capital inteligente a las primeras generaciones de gestores y a su portafolio de startups. Es decir,
No solo con capital inteligente, no nos referimos únicamente al capital financiero, ¿no? Finalmente que se invierte en este tipo de emprendimientos, sino que desde el FCI podamos también facilitar a los gestores de fondos poder ampliar su conocimiento, ¿no? Respecto de este tipo de inversiones, ampliar la experiencia, generar redes de contacto con gestores de fondos en otros países de la región de la Alianza del Pacífico y en otros mercados internacionales, y poder conocer también cuáles son las mejores prácticas que se han venido desarrollando en estos otros países en los que los ecosistemas de innovación y los ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Están más desarrollados. Entonces, eso es bastante importante para el FCI, ¿no? Nuevamente, no solo la parte financiera, sino también poder facilitar el acceso de los gestores de fondos a este tipo de conocimiento y redes de contacto. Otro objetivo es brindar un efecto de demostración para poder atraer más capital al ecosistema peruano y acelerar también el desarrollo de legislación específica en nuestro país para promover el capital emprendedor, ¿no? Por último, lo que queremos también a través de la inversión que realicemos en el FCI, en los fondos de capital emprendedor, es promover que estos fondos puedan tener consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, lo que se conoce como el ASG, y en las startups también en las que finalmente estos fondos de capital emprendedor inviertan. Entre los criterios de inversión que se están considerando en el FCI, basado justamente tanto en la política de inversiones como en el reglamento del decreto de urgencia 013-2020, es que el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores pueda invertir hasta el 49% del objetivo de recaudación del fondo, ¿no? Es decir, un fondo, por ejemplo, de 20 millones de dólares, que el límite de inversión del FCI en ese fondo sea únicamente proporcional al 49% del total que se desea recaudar. Y en este caso, debido a su política de inversiones, el FCI está limitado a invertir un ticket máximo por fondo de 20 millones de soles. En términos de la geografía y de la cobertura geográfica del FCI, nos vamos a centrar, como les comenté, tanto en inversiones en fondos de capital emprendedor en Perú y en los países de la Alianza del Pacífico. En lo que se refiere al tamaño de los fondos de inversión que estamos buscando, cuando se trate de fondos locales, estamos buscando fondos que tengan un objetivo de recaudación de fondo de 15 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que deseamos. Y cuando se trate de fondos extranjeros, estamos buscando fondos que tengan un objetivo de recaudación de como mínimo 30 millones de dólares. En lo que se refiere a la estrategia de diversificación, para fondos locales esperamos que por lo menos el 40% del portafolio del FCI esté representado por estos fondos y que los fondos regionales representen como máximo el 40% de nuestro portafolio, ¿no? Y lo que también estamos solicitando a los fondos de capital emprendedor que deseen postular al FCI es que por cada dólar que el FCI invierta en ellos, ellos inviertan de entre 1 y 1.5 dólares, se inviertan en startups peruanas, ¿no? Es decir, queremos que ese dólar invertido sea proporcionalmente invertido en startups peruanas o en su efecto un monto adicional, ¿no? De 1.5 veces el capital invertido. Bueno, y aquí en junio de este año fue lanzado oficialmente el FCI y quisiera compartir con ustedes algunos datos, ¿no? De las experiencias que hemos venido teniendo en estos pocos meses de existencia del fondo. Primero es que de las 24 solicitudes que hemos recibido, 6 de estas provienen de sociedades gestoras peruanas, ¿no? Y las otras provienen de países como México, Chile y Argentina. Adicionalmente, 14 de los 24 fondos solicitantes
tienen una tesis de inversión enfocada en series semilla en adelante, es decir, sobre todo enfocado en series A y B. Y 2 fondos de gestoras peruanas se enfocan en serie semilla en adelante. Asimismo, de los 24 fondos que hemos evaluado, 11 tienen un objetivo de recaudación de entre 10 y 35 millones de dólares y 4 fondos de gestoras peruanas tienen un objetivo entre 10 y 25 millones. Y los sectores que vienen destacando entre estas 24 solicitudes recibidas están los de FinTech, EdTech, AgriTech e e-commerce. Y actualmente venimos ya evaluando, como les digo, estas 24 solicitudes y de las cuales esperamos poder, al menos, poder invertir en un primer fondo hacia finales de este 2021. Y en términos de los principales impactos que esperamos poder generar a través de este Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, se encuentran primero poder lograr un incremento en el capital invertido entre 30 y 60 startups a través de la inversión del FCI de entre 3 y 5 fondos de capital emprendedor. Por otro lado, también esperamos lograr que otros inversionistas inviertan en los fondos en los que el FCI invierta, multiplicando de esta manera de entre 3 o 4 veces nuestra inversión. Es decir, el FCI lo que busca es ser un inversionista ancla, ¿no? Que lo que haga es poder ayudar a estos fondos de capital emprendedor a seguir atrayendo una mayor inversión de otras fuentes de financiamiento, ¿no? Y poder lograr de entre 3 o 4 veces el incremento de la inversión inicial del FCI. Por otro lado, estamos también esperando un estimado de 10% de rentabilidad del FCI y poder generar de esta manera un monto de actividad económica durante la existencia del fondo de 500 millones de dólares para la economía peruana. Aquí quisiera aprovechar para contarles un poco sobre un caso de éxito, ¿no? Y que dentro de esta mirada, de este benchmark que hemos hecho en COFIDE, para ver cuáles han sido las mejores prácticas en la creación de este tipo de fondos, tanto en la región latinoamericana como en otros países, es el caso de México, ¿no? El Fondo de México tiene ya más de 10 años de existencia y ha invertido en capital emprendedor una cifra cercana a los 200 millones de dólares. Y ha participado en importantes fondos mexicanos. Adicionalmente, en más de 10 años, en realidad, que tiene este fondo, se ha podido desarrollar el ecosistema emprendedor en el país y esto lo que ha generado es poder duplicar cada año la cantidad de capital percibido por las startups mexicanas, ¿no? Y en total, la industria mexicana ha crecido 10 veces en 5 años, hasta que en el 2019 alcanzó una cifra de 718 millones de dólares invertidos en startups mexicanas, lo que representó una inversión 42 veces mayor a la registrada en el 2013. ¿No? Y también este fondo de fondos lo que permitió fue atraer a México a los fondos más importantes del mundo que pudieran justamente invertir y ayudar a las startups mexicanas en el levantamiento de capital. Del lado de startups también el monto de las transacciones de esas startups mexicanas se elevó considerablemente con acuerdos en algunos casos de más de 100 millones de dólares cada uno, ¿no? Entonces, este fondo de fondos de México creemos que es un caso de éxito que es muy importante poder verlo, ¿no? Al momento de crear y de diseñar el fondo de fondos en nuestro país. Entonces, en conclusión, el Perú cuenta efectivamente con un ecosistema emprendedor activo y en crecimiento, actualmente con más de 540 startups que han sido ya seleccionadas y beneficiadas por el concurso de Startup Perú
También vemos, como lo hemos comentado anteriormente, que existe una brecha de financiamiento de capital emprendedor de 145 millones de dólares hasta el 2022, y justamente lo que busca el FCI es poder ayudar a cerrar esa brecha de inversión y generar una industria de capital emprendedor local y que el aporte como inversionista ancla del FCI pueda atraer aún más inversión, este tipo de inversión a la economía de nuestro país. Si desean, bueno, mayor información sobre el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, lo pueden encontrar en la página web de COFIDE, y también si desean postular sus fondos de capital emprendedor, lo pueden hacer contactándonos a través del fci@cofide.com.pe. Ahí les vamos a poder brindar mayor detalle respecto del proceso de postulación y de evaluación de los fondos. Y quiero terminar mi presentación comentándoles también acerca de una iniciativa que venimos implementando a la par de lo que es el FCI y la inversión en capital emprendedor, ¿no? Y es justamente este programa de capacitación a gestores de fondos de Venture Capital. ¿Por qué? Porque lo que creemos es, como les comenté, en priorizar este capital inteligente, ¿no? Y esto en lo que se traduce es en poder apoyar a que tengamos cada vez gestores de fondos con un mayor nivel de profesionalización, que conozcan sobre cuál es el proceso de creación de este tipo de fondos y cómo gestionarlos, ¿no? En ese sentido, COFIDE está trabajando de manera muy estrecha con sus aliados como la PECAP y la cooperación suiza a través del programa suizo C Competitivo y del programa de emprendimiento suizo. Y con ellos, este programa lo que busca es poder fortalecer, mejorar y ampliar las capacidades de los gestores de fondos de capital emprendedor, también preparar bajo los mejores estándares internacionales a los potenciales gestores de fondos que postulen al FCI, y capacitar a inversionistas no institucionales, como por ejemplo inversionistas ángeles, para poder incentivarlos a dar el siguiente paso como gestores de fondos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es contribuir con más y mejores inversiones para lograr el crecimiento, desempeño e internacionalización de las startups. Entonces, actualmente venimos implementando un programa con la empresa suiza Efino, que está capacitando a un grupo de gestores de fondos, de inversionistas ángeles y personas, sobre todo actores del ecosistema muy interesados en poder crear por sus propios fondos de capital emprendedor, ¿no? Aquí estamos, el contenido de este curso está muy relacionado a temas relevantes para estos gestores de fondo en lo que se refiere a la gestión del portafolio, cómo crear una estrategia de inversión, también una estrategia de salidas de las inversiones. Van a poder aprender cómo se realiza y a qué nos referimos cuando hablamos de inversión de impacto, cómo hacer una debida diligencia de una startup y una valorización, bueno, y entre otros temas que consideramos que son muy importantes seguir brindando estos servicios dentro del ecosistema emprendedor de nuestro país para fortalecer los conocimientos de aquellas personas y aquellos gestores de fondo que deseen eventualmente crear sus propios fondos de venture capital. Bueno, y con esto termino, Gabriel, mi presentación, y quedo atenta en caso tengamos comentarios y preguntas de parte de las personas que nos acompañan hoy. Sí, muchas gracias, Amy, muchas gracias. Antes de empezar la parte de las preguntas y respuestas, que por cierto ustedes, querido público, pueden ir mandándonos por el chat, por los canales de comunicación de las redes sociales, me gustaría comentarles que al final de esta charla vamos a realizar la trivia de preguntas para encontrar a los voceros y voceras del emprendimiento. Las preguntas van a ser tomadas de los temas abordados en las charlas desde las 9 hasta la 1, todas las charlas. Así que espero que hayan estado tomando sus apuntes, espero que hayan estado con su cuadernito, porque en breves vamos a
a iniciar con eso. Y por último, si desean recibir gratuitamente la constancia de participación del evento, no se olviden que tienen que registrar su asistencia a cada día del evento a través del link que aparecerá fijado en la caja de comentarios. Será un link diferente para cada día, así que cada día tienen que llenarlo. ¿Tenemos algunas preguntas? Creo que no, mientras se van animando la gente a hacer sus preguntas. Yo tengo una pregunta para ti, Amy. ¿Qué necesito presentar? ¿Qué necesito tener para poder aplicar este fondo? ¿Cuáles son los requerimientos? Sí, a ver, básicamente en la página web de COFIDE van a poder encontrar una lista de estos documentos, ¿no? Que lo que necesitamos son una especie de documentos que resuman cuál es la tesis de inversión del fondo, ¿no? El tamaño que tienen, los datos básicos, en realidad, que nos permitan a COFIDE poder tener un mayor entendimiento del fondo en sí mismo, ¿no? Ya el proceso posterior es, a través de reuniones subsecuentes, poder conocer cómo está trabajando el fondo, ¿no? que está siendo gestionado y que quisiera recibir inversión de parte del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores. Entonces, es una información muy simple, como les comentaba, pueden escribir también un correo al fci@cofide.com.pe y ahí les vamos a poder brindar información directamente, la que necesiten para poder postular. Muy bien, ya saben, no se queden con las ganas de postular, por favor, postulen todos ahí. Hemos puesto en los comentarios la web de COFIDE, en breve estaremos poniendo, ahí está también el correo para los que quieran comunicarse. Y nos pregunta Carmen Mercedes Toledo si es que esto aplica para emprendimientos que están iniciando, para cualquier tipo de emprendimientos, algún tipo en específico, Amy. Sí, a ver, como les comentaba, el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores no invierte directamente en startups, ¿no? Es decir, invierte en los fondos de capital emprendedor, ¿no? Entonces, estas startups tendrían que estar dentro del portafolio de inversión de estos fondos en los que el FCI va a invertir. Y como les comentaba, también la tesis de inversión, ¿no? O sea, lo que buscamos en el fondo es abierta, ¿no? Esta tesis es abierta, no está restringida a ningún sector en particular. La idea es promover, todavía tenemos un ecosistema emprendedor relativamente pequeño, ¿no? Un ecosistema de innovación relativamente pequeño, y lo que queremos es seguir desarrollándolo. Entonces, en esta línea estamos abiertos, ¿no? A que los sectores en los que inviertan los fondos de capital emprendedor en los que el FCI va a invertir, pues no esté restringido de ninguna manera, ¿no? Sino que están bastante abiertos, pero promovemos lógicamente aquellos sectores que también puedan generar un impacto social y medioambiental. Eso, el FCI siendo un fondo creado con recursos públicos, ¿no? Lo que queremos promover justamente es esta inversión en emprendimientos con un impacto económico, pero sobre todo también social y medioambiental. Perfecto. Entonces, no está restringido a ninguna área específica, alguna actividad específica. Ya saben, ustedes pueden postular, pueden con sus fondos. Y acá también tenemos unas cuantas preguntas más. Quieren saber si hay requisitos o hay algún perfil específico para ser un inversor. Nos pregunta Annette Stephanie Aima Silva. No, en realidad no está restringido, ¿no? Ahí, bueno, normalmente los perfiles que tenemos de personas que desean convertirse, ¿no? En gestores de este tipo de fondos son aquellos que probablemente ya hayan tenido algún tipo de experiencia invirtiendo previamente, ¿no? Como inversionistas ángeles, o como les decía, lo que se conoce como familias, amigos y tontos, ¿no? Estas personas que apuestan, sí, es un término, sí, bastante particular en inglés, pero que en realidad son personas que apuestan por este tipo de emprendimientos, ¿no? Que a pesar de estar en la startup en una etapa muy inicial, están dispuestas a invertir, ¿no? Inicialmente, hasta que esta startup se siga desarrollando y puede efectivamente ya atraer
capital de inversionistas institucionales. En todo caso, podríamos decir más que tontos son estas personas que se la juegan, ¿no? Los que tienen un poco este valor de lanzarse al vacío junto con los que están empezando este emprendimiento, de lanzarse juntos a la piscina, ¿no? Así es. Eh, bueno, Amy, muchas gracias por habernos acompañado en esta 16ª edición del Emprendepuc. Para quienes ya me pasaron la acotación de que he estado hablando mal todo el día. Gracias, Amy, por acompañarnos y por la información que nos has brindado. Lamentablemente todas las preguntas no pueden ser respondidas, pero ya no te quito más de tu tiempo, Amy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, Gabriel. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Gracias y que tengas buen día.